Bueno, úlcera gastroduodenal. Acá solamente una frase, elija muy bien tus amigos, ya que te inspiran a crecer o te convencerán do que no puedes. O sea, tiene que estar cerca de sus compañeros para te salir de su zona de conforto y cada vez más mejorar. Y se afastar. Eso es, ¿vos escribiste o de algún lado sacaste? Yo, yo escribí. Bueno, está bien. Hay que saber elegir los amigos, los Sí, verdaderos amigos. así Cuando es. los tiempos se vuelven un poco duros, ahí es donde le conoces a los verdaderos amigos, ¿verdad? Así Eh, mismo. muchas veces el amigo que vos pensás que es, no es, ¿verdad? Y una cosa, entre ustedes lo que hay es compañerismo, ¿verdad? Y seguro, se está grabando ya, ¿verdad? Y Sí, seguro entre ustedes hay también amigos, ¿verdad? Acuérdense que ustedes están ahí. eh, están ahí estudiando, ¿verdad? Y tratando de ver quién es el mejor, quién es el que se distingue más, ¿verdad? Entonces, muchas veces la amistad no sirve, ¿verdad? Porque dentro de todo hay muchos que compiten, sí. ¿verdad? Y no saben que eso no está bien, ¿verdad? O sea, es bueno la competencia, es bueno competir, ¿verdad? Con el otro, con tu otro compañero, pero no perjudicándole, ¿verdad? Una competencia sana. Yo, por ejemplo, de los 100 que estábamos en mi facultad, ponerle que tengo de eso, hablo con dos, tres, y después nada. Termina la facultad y termina. Así mismo. Bueno, al menos de nuestro grupo, de este grupo que estamos acá en su clase, doutor, eu vejo que ao menos intentamos sim ser melhor, pero não prejudicando os outros, e sim sempre Exactamente, ajudando uns aos hay que outros. ayudarse. Sempre. Porque, Então, ao menos por minha parte, eu busco estudar mais, não para mostrar para os outros que sim sei, pero que bravo. para incentivá-los que também se estuda para elevar o nível e nivelar sempre por arriba, não por abaixo, Así. intentando sempre o máximo. Bueno, seguimos. Acá eu meti uma breve definição, uma definição mais popular e outra definição para mais nosso conhecimento. A definição de úlcera se pode úlcera gastroduodenal se pode definir também como uma úlcera péptida e que são heridas a um linguajar mais comum, por assim dizer, são heridas da camada de proteção interna, ou seja, a mucosa do estômago e duodeno. E por termos mais específicos, é toda solução de continuidade que sobrepassa a muscular da mucosa. E justamente isto que vamos diferenciar a úlcera de la erosión. La erosión solamente hasta la mucosa e la úlcera se ultrapassa a muscular de la mucosa. De trato digestivo que é exposto a jugo gástrico contenido ácido clorídrico ou pepsina. E as zonas de maior frequência se localizam em estômago e bulbo duodenal. E ainda que se pode ter em outras partes do trato digestivo. Acá solamente para recordar como está disposto os tecidos do estômago, temos a mucosa, a muscular de la mucosa, a submuscular. Então, quando a lesão ultrapassa justamente a muscular de la mucosa, já temos a úlcera. Quando solamente se queda em la mucosa, temos a erosão. E em duodeno, uma peculiaridade é que a primeira parte Se quedó sin señal, parece. ¿Alguien me escucha? Parece que sí, doctor, güey. Yo no le escucho tampoco. Yo tampoco no lo escucho. Nosotros le escuchamos, o sea, nos escuchamos, pero a él no, ¿verdad?
Y probablemente no, bro. No, no se le escucha. Yo creo que es su internet. Sí, puede ser. Avísenle. Ahí se desconectó. Se va a volver a conectar seguro. Hola, ¿me Ahora ve? sí. Ahora sí. Mi conexión. ¿Se ve? Hola. Sí, ahora sí. Perdón. Seguimos entonces, como estaba hablando, que duodeno es la primera parte del intestino delgado que se une con el estómago y está sujeto a más agresión, por así decir, de jugo gástrico. Por eso tiene un epitelio un poco diferente para soportar un poco más la cantidad de agresión que sufre. Bueno, la clasificación de las lesiones deprimidas podemos ter, según la clasificación de Murakami, úlcera nível 1, 2, 3 e 4. Nível 1 seria a lesão que afeta a mucosa. Então, como estava falando, se pode dizer que é uma erosão. Nível 2, que vai atravessar a muscular da mucosa. Nível 3, a úlcera que liga hasta a muscular própria. E nível 4, que atravessa a muscular própria, ligando a la serosa. E também se pode classificar entre aguda e crônica. A aguda são as lesões superficiais que aparecem geralmente relacionadas à ingesta de AINES e que se manifesta usualmente por uma hemorragia digestiva alta. Como estava falando no começo, a companheira vai falar um pouco mais sobre a hemorragia. E na parte crônica são as lesões mais profundas, que frequentemente são recidivantes e cíclicas, e que se pode deixar uma cicatriz. Bueno, na causa da úlcera temos alguns fatores que se pode produzir. Uma secreção exacerbada, quando você tem uma secreção maior de clorido péptida, por um agente externo, que seria o Helicobacter pylori, ou por inibidores de bomba de protônio. E também os anti-inflamatórios não esteroides, o AINES, que se vai actuar em la... me olvidei o nome, ciclooxigenasa, que é uma predisposição de prostaglandina. E o tabaquismo também é um fator que incrementa a úlcera. O mecanismo de ação, principalmente... Un ratito. Hoy día también hay un factor, vamos a decirle que probablemente esté ocupando el primer puesto, vamos a decir, ¿verdad? Que se le agrega también a esto, que es el estrés. Sí. Sí, porque hay personas que sufren, por ejemplo, gastritis, por estrés le llaman también, ¿verdad? O gastritis y lo que ya dijeron acá, ¿verdad? Es lo que dijo Rafa, que es por el consumo de AINES, ¿verdad? Esos son los más frecuentes, ¿verdad? Entonces el estrés causa mucha gastritis también por ahora. Entonces se ve que cursa con eso. E seguramente devido à situação epidêmica que estamos, na parte de isolamento, tudo, provavelmente o estresse também aumenta muito e se pode causar as úlceras. Seguimos. O mecanismo, dos mecanismos de ação da úlcera relacionado a Helicobacter pylori é que lo mesmo se hace uma colonização preferencialmente em antro gástrico, que diminui a concentração da somatostina, que ocorre devido à destruição das células D. E a somatostina é que ela aumenta a hipergastrina e que se hace que aumenta mais a produção de ácido clorídrico.
y principalmente por lo aumento de las células parietales. Y la acción de AINES actúa impidiendo la transformación de ácido araquinoide en la prostaglandina, que es en ciclos de oxigenasa 1 y 2. Y la prostaglandina mantiene la integridad de reparación de la mucosa gastroduodenal, que es uno de los mecanismos de protección, por así decir, de la mucosa. En relación a la fisiopatología, las úlceras duodenales geralmente tem um ambiente hiperclorídrico, ou seja, 90% dos casos é devido ao aumento de suco gástrico em sua zona. E a gástrica pode ocorrer em qualquer situação, hipoclorídrica, normoclorídrica, colítria e hiperclorídria. Bueno, em relação aos fatores agressivos, temos os fatores endógenos e os fatores exógenos. Los fatores endógenos sería la superproducción, una producción exagerada de clorhídrido de péptido. Y los exógenos, que sería la parte más externa, que es la parte externa de nuestro organismo, tenemos lo Helicobacter, los AINES y los otros fatores que son los, principalmente tabaco con alcohol y los glucocorticoides, que puede dar causa de las úlceras también. Bueno, si hablamos de los fatores agresivos y defensivos, tenemos que tener en cuenta que acá, cuando se tiene un factor agresivo aumentado, se puede desarrollar más la úlcera duodenal. O sea, si tenemos un predominio de los factores agresores sobre los fatores defensivos, com aumento deste fator agressor e o fator defensivo mantendo normal, a grande maioria se vai desenvolver as úlceras duodenales. E ao revés, quando se tem o fator agressivo, se mantém, pero o fator defensivo que se baja, se vai desenvolver mais as úlceras gástricas, mais na região do estômago. E os fatores defensivos temos esses, as linhas defensivas. A primeira linha, muco e bicarbonato. A segunda linha, defesa intrínsecas das células apicales. E terceira linha, fluxo sanguíneo da mucosa. E em relação também à parte defensiva, temos as linhas de reparação. Primeira linha, restituição. Segunda linha, a proliferação das células apicales. E terceira linha, a curação das heridas agudas. Esta parte de fatores agressivos e defensivos se quedou tranquilo. Quando se tem aumento de los fatores agressivos, onde se pode desenvolver mais a úlcera, e quando se barra os fatores defensivos, onde se pode formar mais a úlcera também. Bien, seguimos então, porque acá temos que para o desenvolvimento da úlcera duodenal, aumento de los fatores agressivos. Para o desenvolvimento de úlcera gástrica, diminuição de los fatores defensivos. Bueno, então partimos para o interrogatório. Em relação à idade, a úlcera gástrica se vai desenvolver mais entre as pessoas entre 40 e 50 anos. Para as úlceras duodenal, entre 25 e 35 anos. Em relação ao sexo, praticamente o mesmo para tanto homens quanto mulheres, pero há predomínio sobre os varones. Em relação à ocupação laboral, temos as pessoas que têm contato com plumo, principalmente os pintores, também se pode desenvolver a úlcera. Eu tentei buscar o porquê, infelizmente eu não encontrei qual a relação del plomo com desenvolvimento de las úlceras. Os consumidores de AINES, corticoides de tabaco e antecedentes familiares têm uma predisposição de 2 a 3 vezes mais de desenvolver a úlcera. E são os familiares de primeiro grado. Este já falei. E os motivos de consulta. Temos principalmente o dolor epigástrico. Uma história minuciosa
se va a distinguir entre todas las otras enfermedades también que se produce el dolor epigastro. El dolor epigastro por sí solo no se va a determinar si es una úlcera, si es una gastritis, si es relacionado a bilis. Entonces, esse dolor vai direcionar para onde temos que seguir com a investigação. Um dolor epigástrico característico da úlcera é um dolor intermitente, não contínuo, ritmado e periódico. O tipo de dolor é um dolor queimante, que é uma acidez que pode ser principalmente entre leve e moderado, mas também às vezes chega de forma intensa. Esse dolor realmente sua sensação de dolor ocorre de 2 a 4 horas depois de comer. Ou seja, eu hago la ingesta de alimento a hora, depois de 2 a 4 horas eu vou começar a sentir um dolor. La noite melhora com a comida e a utilização de antiácidos. E o tempo de aparição deste dolor foi como eu falei. Quando eu ingesto. Parece que se quedó otra vez sin señal. Jorge. Jorge o Juan. Sí. ¿Está? ¿Qué entendés por ritmado y periódico? Entonces se puede preguntar. Sí. Ritmo es que presenta cierta secuencia, al igual que al ser periódico. El ritmo se relaciona con la ingesta de alimentos porque para el dolor cuando ingiere alimentos, y la periodicidad en cuanto a lo periódico es que se presenta cada cierto tiempo, en el caso de primavera y otoño. Exactamente, o sea, tienen que saber eso porque eso es la diferencia que se produce cuando el dolor del cólico biliar, el cólico biliar no es ritmado y periódico, ¿sí? Y si desencadena con la ingesta de comidas copiosas. En este caso es, a la úlcera gastrodenal se lo llama hambre dolorosa. ¿Qué significa? Fabricio desayunó a las 8 de la mañana, llega tipo a las 11, las 12 y ya no aguanta. Y le da un dolor, tipo, por eso se llama hambre. Tiene hambre pero le duele. Entonces, un pequeño, qué sé yo, una fruta, una manzana, un pedazo de pan, él come y le pasa el dolor. O sea, es dolor, calma, dolor. ¿Entienden? Sí. O sea, dolor, ingesta, calma, después dolor otra vez. Perdão, doutor. Rafael. Doutor, perdão, é que eu estou em minha cidade agora em Brasília e estou provando. Eu não sabia como estava a internet, pero já vou para a próxima clase voy a mejorar. No te preocupes, no, estábamos hablando nomás te estaba preguntando a ellos si entienden lo que es ritmado y periódico. Sí. Eso es importante saber porque le pueden preguntar en el examen oral, ¿verdad? Porque a diferencia del cólico biliar que no tiene ritmo ni periodicidad. ¿Me entienden? Así Entonces mismo. si le preguntan cuál es la diferencia en el dolor, ¿verdad? En la enfermedad gástrica y la vesícula biliar. Entonces ustedes ahí le dicen que el dolor de la úlcera, de la parte gástrica, es ritmado y periódico. Y por eso te dicen no continuo. En cambio, el del cólico biliar es continuo. Así mismo. ¿Se entiende, verdad? Seguimos. Bueno, uno de los motivos, los motivos de consulta tenemos la hematemesis, que son vómitos de sangre, que se puede parecer a pozo de café, vómitos, plenitud digestiva, fiebre y anemia.
Y yo coloqué acá solamente para diferenciar que la hemoptisis es la expulsión de sangre con la tos, sangue rojo y rosado. Entonces, justamente para no confundir hemoptisis con hematemesis, que la hematemesis es de vómito y la hemoptisis es de la expectoración con tos. Claro, eso tienen que saber diferenciar porque ponerle que Juan esté como residente de cirugía del primero o segundo año y se va y le dicen la gente de clínica médica, doctor, ¿será que le puede evaluar a un paciente porque tenemos una hemorragia digestiva alta, tiene hematemesis el paciente? Se van, Juan, y encuentra que es sangre viscosa, que tiene grumos, ¿verdad? Acompañado de una tos. Entonces ahí vos decís, no, esto no es hemorragia digestiva, esto viene del aparato respiratorio. Por eso tienen que diferenciar. Y la hematemesis, como dice, es el vómito. A veces es, como dice ahí, en porro de café, o puede ser también, si es arterial la que está dando, es rojo vivo, vamos a decirle. ¿Eh? Sí, así mismo. Bueno, en relación al examen físico, la inspección, palpación, percusión y auscultación, tenemos pocos datos. Prácticamente es irrelevante. Lo que sí se va a determinar es la historia clínica y los signos y síntomas. Esta parte del examen físico prácticamente no aporta praticamente nada. Em relação aos exames regionais, se pode diagnosticar uma cirrose para um diagnóstico diferenciado. Em relação às complicações, como digo, a principal é a hemorragia digestiva alta, perfuração livre, peritonitis, perfuração tamponada por plastron, penetração em órgãos vizinhos, obstrução por estenose e em relação à malignização temos o câncer. E solamente eu quedei um pouco com dúvida em relação ao câncer e que eu pesquisei que se pode ter, conforme tem várias repetições de la úlcera, que se pode produzir um cambio de la mucosa e se malignizar. Pero yo no estoy seguro si es así. ¿Qué pasó? La parte de la malignización de cáncer. Sí, sí. Puede sentar debajo de una úlcera gastrorenal. Pasa que acordate, es lo mismo. Agresión de la mucosa gástrica por exposición prolongada de ácido clorhídrico, de AINES o Helicobacter pylori no tratado, cambia el epitelio, le crea agresión. Entonces, por eso es la malignización. Paciente que nosotros operamos por una peritonitis de origen de una úlcera perforada, sí o sí tenemos que cortamos porciones, ¿verdad? De la úlcera, ¿verdad? Y eso mandamos nosotros a anatomía patológica para ver si ya no hay algo ahí asentado, ¿verdad? Sí. La cirugía de la úlcera gastrodenal no es muy complicado. Vos diferenciar, si se complica tu úlcera con una perforación, ¿sí? ¿Qué es lo que va a producir? ¿Qué puede producir? ¿Qué se puede escapar por ahí? Sentido común. Si ya perfora. Y si es gástrico, va a ser contenido gástrico. Y si va a ser Dos cosas. Puede ser jugo gástrico, el ácido clorhídrico, y eso te produce una peritonitis química mortal. Es que el ácido clorhídrico, no le invito a que prueben, ¿verdad? Pero derramate un ácido clorhídrico por tu champión, puede derramar. Quema. ¿Sí? Entonces, produce una peritonitis química. Y el otro que se puede escapar es aire. Acuérdate que es un órgano hueco. El tubo digestivo tiene aire, por eso solemos eructar, ¿verdad? Bueno, entonces se escapa aire y se produce lo que se llama neumoperitoneo. ¿Sí? Entonces, al tener eso, nosotros con una radiografía simple ya sabemos
porque vemos el aire que se encuentra por debajo del diafragma, por encima del hígado. Y por la semiología es un signo que se llama de Popper y de Jover. Entonces, sencillo, esa es una laparotomía, se va a agarrar y se va a llegar hasta la parte gástrica, buscas la perforación, ¿verdad? Se toma, se reaviva los bordes y eso se manda a estudio y después se hace un cierre primario con lo que se llama Vicryl. Después se le pone el Epiclón encima como parche. Eso nomás es cirugía. Y termina. Y le haces un lavado de la cavidad y termina. Después, atrás. Eso es perforación, ¿verdad? Perforación libre. La otra perforación Sí. dice que la taponada, que en el mismo plastrón, los órganos que están a vecindad, en este caso el epiplón mayor, va y emplastrona, tapona esa perforación. Acuérdate que es una perforación mínima, no es una perforación gigante. ¿Sí? Ahí dice penetración en órganos vecinos, dice, ¿verdad? Después puede tener obstrucciones por estenosis. Acuérdate, donde asienta una úlcera y se cura, produce estenosis. Va achicando de vos, va achicando. Así como dijimos en la enfermedad por reflujo gastroesofágica. Cada esofagitis, cada lesión, va achicando la luz. Por eso es obstrucción por estenosis. La úlcera puede estenosar y más todavía en el píloro, en el antropíloro. Y después la malinización, que ya le dije que puede asentar debajo de la úlcera. Bueno, partimos para el diagnóstico diferenciado. La dispepsia no ulcerosa, que sería la gastritis aguda. La colelitiasia, que es un dolor que irradia al hombro y derecho y generalmente en un bar como lateral. Y tiene también como una característica es que cuando se ingiere los alimentos, principalmente alimento graso, es que sienten dolor. La pancreatitis aguda, que es un dolor epigástrico que se irradia a ambos hipocondrios. La pancreatitis crónica, que es un dolor postprandial y también se puede estar acompañada de diarrea crónica, principalmente en los pacientes alcohólicos, y la síndrome de intestino irritable o colon espasmódico, perdón, que se es acompañado con meteorismo, constipación o diarrea y calma el dolor después de evacuar o gases, evacuar heces o gases. Bueno, justamente esses diagnósticos diferenciados para saber distinguir entre a úlcera com as outras enfermidades. E cada uma tem quase os mesmos sintomas, pero algumas peculiaridades que se vai distinguir um de los outros. Estudos complementares, o laboratorial tem poucos dados de diagnóstico. Raio-X simples se pode indicar uma perfuração de la úlcera. O raio-X contrastada com bário é um signo característico, pero a utilização de este diagnóstico está quedando em desuso, justamente porque a endoscopia digestiva alta é um dos melhores estudos que se pode fazer, porque se tem real dimensionamento de como é a úlcera, onde está ubicado, como seus bordes, seus plegues. Se pode fazer uma biópsia justamente durante a exploração endoscópia e até mesmo fazer o tratamento de la úlcera. E a laparoscopia ou laparotomia exploratória é quando os meios anteriores citados não se pode utilizar, utiliza estes em último caso para fazer tanto o diagnóstico como o tratamento. Bueno, un ratito ahí. Sí. Laboratorio, como dice Rafael, tiene poco, ya no nos va a aportar mucho dato porque no es algo infeccioso. ¿Sí? Así Por ahí mismo. alguna anemia o algo que nos puede mostrar, ¿verdad? Por sangrado
crónico. Acuérdate que vos, yo creo que en hemorragia digestiva alta va a hablar de esta clasificación que es la clasificación de Forres. Sí. Ahí hay sangrado arterial, venoso, adherencia, úlcera, bueno. Lo que sí a veces puede producir sangrados mínimos, que eso le anemiza al paciente. ¿Sí? Podemos encontrar eso en el laboratorio. La radiografía simple es lo que le dije, con una radiografía de tórax. A ver, Rafael, si podés, vos que tenés ahí, si podés poner en Google, poner un poco neumoperitoneo en una radiografía simple de tórax, para mostrarle cómo se ve nomás. Con eso, con algo simple, con ese estudio, voy a poder hacer un diagnóstico de un neumoperitoneo. Y al ¿Cómo es, examen, doctor? neumoperitoneo en una radiografía simple de tórax. Y en la semiología podés hacer en la percusión. ¿Por qué? Porque a nivel del hipocondrio derecho, pues vos tenés que tener matidez hepática, hacer la percusión. Y eso desaparece. Desaparece la matidez hepática porque hay aire encima del hígado. Y eso es de Jauer, se llama signo de Jauer. ¿Sí? Es desaparición de la matidez hepática por neumoperitoneo. ¿Sí? Y radiológico se llama Popper. Ahí le va a mostrar. Con eso voy a hacer el diagnóstico de una úlcera gástrica perforada. Por eso le dijo ahí que la radiografía es simple. Justo se apagó ¿Eh? su computadora, dice doctor. Se apagó su Ah, computadora, dice. ¿alguien que esté Justito. como invitado? O todos estamos como invitados. Y yo, doctor, como invitado. José parece lo que sabe como... Doctor, ¿y puedo presentar nomás ya en mi diapositiva mientras? ¿Sí? Entonces, ¿por qué no se usa más la radiografía contrastada? Porque si está perforado si tiene una úlcera perforada, eso se va a derramar en la cavidad y puede crear más problemas. Por eso se está dejando de usar. Y el otro método de diagnóstico que usamos en estos casos es la endoscopía digestiva alta. ¿Sí? Pero en caso de complicaciones de una úlcera perforada es la radiografía simple nada más. Alguien que pueda poner en Google ahora para ver, así ya no se le borra porque le pueden poner esa imagen y ustedes no van a saber qué es. Ahí, no sé, Camila puede ser que presente. Camila, buscamos un poco y proyecta. O en todo caso, si enviamos en el grupo, doctor, y ahí vemos, ya que no se También. puede acá. Doctor, usted también está como moderador. Ahí ahora he visto. Ahí pueden ver. Todavía no. Un quilombo de Teams. Qué difícil, doctor, le cuesta Muy, la computadora. muy lento, Evo. Mi computadora es la misma. Doctor, estoy teniendo mucho problema con la tecnología acá. Y Sí, yo yo creo también. que es por Teams que, por ejemplo, mi computadora se apagó todo de una vez ahora. Y ahora recién volví. A mí Yo lo también me mismo pasó me la pido, cosa así, doctor. yo lo mismo me pido reunirme ahora otra vez de nuevo. Pero estoy con ustedes, ¿entendés? Sí, a mí me pasó eso. Muy pesado. Un quilombo.
Seguimos. A ver si yo sigo a presentar alguna, si puedo. Sí, continúa, nomás vamos a terminar tu presentación. Pero Iba- mi presentación ya era la última. Bueno. No, le estaba comentando nomás que la radiografía, sí podemos mostrar ahí en internet. Yo voy a buscar. Como te dije, neumoperitoneo en radiografía simple de tórax. Para poder mirar, nomás para poder ver. Yo encontré esto, doctor. Yo no sé si es... A ver. ¿Se Sí, ve? ahí hay uno más, hay uno se ve mejor. Este. No, otro. El de abajo. Esa. ¿Se fijan? No es un trabajo, pero... Acá hay otro donde muestra. El de abajo. Ahí. Ese también por aquí. Este. No, no, no. Dos más. La otra, esa. Creo que este es lo mayor que se queda. ¿Me escuchan ahora? Sí. Sí, Bueno, y doctor. ahí ven, esa línea blanca que va ahí, eso es aire. Sí, esa línea blanca es el diafragma. Sí, y ese negro que ven debajo, donde muestra la flecha, le está mostrando la flecha, ese es el neumoperitoneo. ¿Ven? Esta imagen ustedes ven, le dice que es un neumoperitoneo, un abdomen agudo. Algún lado se perforó alguna víscera. Sí, que puede ser el estómago, el intestino, el colon mismo. ¿Estamos? Esto es indicativo de una laparotomía o laparoscopía. Ahí le muestra el otro lado también, ¿ves? El estómago es lo que le muestra ahí. ¿Sí? Y la línea y después entre eso hay otra vez aire. ¿Ven, verdad? Sí, doctor. Sí, doctor. Bueno, para que no se olviden. Con eso, no necesariamente hacer endoscopía, no necesariamente hacer tomografía. Eso vos ves y eso es un abdomen a 2 quirúrgico. Eso es indicativo de entrar en quirófano. ¿Estamos? Ok. Eso nomás le quería comentar. No hace falta asustarse, pedir otros estudios ni nada. Solamente con una radiografía simple. Por eso nunca dejen de pedir una radiografía simple de tórax, independientemente. Acuérdate que es un método auxiliar de diagnóstico que te puede servir. Si está con un paciente está con un dolor intenso abdominal, igual no va a pedirle, pero ¿qué tiene que ver? Me vas a decir, vos, si abdominal es su problema ahora. No, pedir nomás, porque ahí te puede hacer el diagnóstico. Ah, mira vos, en su radiografía simple de tórax, ahí está el diagnóstico, neumoperitoneo. O puede ser una neumonía de base derecha que tiene repercusión abdominal, le duele el hipocondrio derecho y no hace una colecistitis aguda, ¿entienden? Acuérdense que hay patologías médicas con repercusión torácica. En este caso una neumonía de base derecha o un infarto agudo miocardio de cara inferior, por ejemplo, que te puede doler en el epigastrio. Y vos no te quedes ahí pensando que un dolor cólico nomás y había sido un infarto. ¿Seguimos? Sí, por mi parte yo terminé. Yo voy a empezar la presentación de Camila. ¿Se ve la presentación? Sí. Y se ve. Bueno, espero que mi internet
no falle otra vez. Bueno, Camila, te paso la palabra. Su micrófono, Camila. Ahí me escuchan. Bueno, les voy a hablar sobre la hemorragia digestiva alta. Bueno, tenemos que saber que la hemorragia digestiva alta es el sangrado que se produce por arriba del ángulo de Treitz. Y recordemos que por arriba es hemorragia digestiva alta y por debajo del ángulo es hemorragia digestiva alta. Entonces va a afectar al esófago, puede afectar al esófago o al estómago o al duodeno. Y semiológicamente se va a producir, o sea, se puede ver una hematemesis, una melena o una hematoquesia. O sea, se puede producir solamente una hematemesis o una hematemesis más una melena o en una hematemesis más una hematoquesia. ¿Qué es la Sí, melena? la melena sí iba a hablar más. O sea, Bueno. voy a hablar. Bueno, entre los factores del riesgo, el principal, entre el 50 y 70%, está el consumo de AINES. Esto se ve mucho en los enfermos que tienen úlceras gastroduodenales, que consumen aspirina o ibuprofeno. También puede ser la edad en personas, en adultos con mayor a 60 años. En el sexo masculino se ve más en una relación 2:1. O enfermedades condicionantes de hemorragia, puede ser una úlcera o una hipertensión portal o una cirrosis hepática o personas que tengan enfermedades cardiovasculares o reumáticas también tienen un riesgo mayor. Y en personas que consumen alcohol más tabaco puede ser también. Siguiente. Bueno, entre las causas principales, en primer lugar le tenemos a la úlcera gastroduodenal. Después le siguen las varices gastroesofágicas y también las gastritis erosivas. Luego ya están las esofagitis o los tumores o la angiostasia o el síndrome de Mallory-Weiss o en las úlceras de Dilafoy. Entonces, la presentación clínica, como ya dije, va a ser una hematemesis, que es un vómito con sangre sin contenido alimentario. También la melena, que son heces de color negra y presentan sangre digerida. Y también otras presentaciones clínicas ya puede ser una anemia aguda. Entonces, a la hemorragia digestiva alta se le puede clasificar según si es varical o no varical. No varical puede ser por una úlcera o una gastritis o puede ser también por cáncer. Y varicel ya va a ser por una hipertensión portal a causa de una cirrosis que tiene varices gastroesofágicas. Siguiente. Bueno, acá en esta clasificación yo me quiero centrar en la leve y en la grave, como hoy vimos con el doctor Rodas. La leve, que no va a presentar muchos cambios hemodinámicos, o los cambios hemodinámicos que hay van a ser mínimos. Y la pérdida va a ser de un 10% de la volemia. Entonces, y la temperatura también va a estar normal. En la hemorragia digestiva grave, ahí sí ya va a haber cambios hemodinámicos visibles, porque la presión arterial puede estar disminuida, menor a 100, el pulso va a estar mayor a 100, va a haber cambios significativos con la posición ortostática. También el paciente puede tener taquipnea, taquicardia y palidez en piel y mucosas. Y la pérdida es del 25 al 35 de la volemia. Y después en la masiva, en la hemorragia digestiva alta masiva, ahí ya hay un shock hipovolémico.
Siguiente. Este es fundamental que manejen esta clasificación, porque de acuerdo a eso vos vas a ver cómo vas a... Obviamente a un paciente que tiene una hemorragia digestiva leve, que no altera la volemia, que está con una presión estable, no le vas a agarrar y cargar suero fisiológico o no le vas a... para poder compensarle. En cambio, una grave, vos tenés que actuar rápido porque puede atentar contra la vida. Entonces, si vos tenés una grave, 25-35% de la volemia, y ese mínimo es 1500 cc de sangre pura. Y acuérdate que tenemos, ¿cuánto tenemos? 5 millones, algunos 5 millones 500, ¿sí? O 5 litros le dicen algunos, ¿verdad? O 5.5 litros. Bueno, y 1.5 litros es, por encima de 1.5 litros es el 35% de la volemia. O sea, 1,5 litros de sangre estás perdiendo. O sea, tu hemoglobina mínimo es 7. ¿Entendés? De 15, Sí. de 14 baja a 7. La mitad, casi la mitad. Entonces ya te tumba ahí la masiva. Así que ya es más de 2.000. Más de 2 litros. Es decir, entonces es importante manejar este. Y otra cosa, el único momento donde vos tenés hematemesis y rectorragia a la vez es cuando tu sangrado es arterial y es una hemorragia digestiva grave o masiva. ¿Por qué? Porque la melena pues es sangre digerida. Por eso es negruzca. ¿Sí? Cuando ustedes meten el dedo, acuérdense que tienen que meter el dedo porque si no van a meter la pata. ¿Sí? Le hacen un tacto rectal al paciente para corroborar si es rectorragia o si es melena la que sale. ¿Sí? Entonces, tienen que saber, hemorragia, signos cardinales, grábense esto, signos cardinales de la hemorragia digestiva alta, hematemesis y melena. Puede ir y le puedes agregar hematoquesia, ¿sí? Sangre mezclada con las heces. La melena es oscura, negra, como el bleque, ¿sí? Maloliente, dice. Mete el dedo y sale negro. Así como me pareciera como tomaste, qué sé yo, tomaste hierro y bueno, y así de negro es. Por eso se llama como el bleque. ¿Sí? Entonces, Doctor, sí, y justamente esos dos signos de hematemesis y melena es debido a la cantidad de hemorragia de sangre que tiene. no, ahí está. La melena puede tener si la hemorragia no es masiva. En cambio, si es masiva la hemorragia o si es grave, madre no le da tiempo de digerir, entonces sale como rectorragia, roja rutilante. Por eso ahí te puse una clasificación que vamos a ver ahora. Siguiente. Siguiente, que es esta clasificación. ¿Sí? Sí. Bueno, la clasificación endoscópica de Forres, bueno, hay 1, 2 y 3. La 1 se ve un sangrado activo y ahí el paciente requiere atención en unidades de cuidados intensivos. Claro, un ratito. Ese sangrado activo, Forret 1, que te dice que es activo, significa que es un sangrado arterial. Por eso se llama a chorro. Acuérdate que todo lo que sea arterial es a chorro. Y todo lo que es venoso es o sea que es en napa le decimos nosotros, ¿verdad? O en babeo dice ahí, ¿verdad? Va despacito, va. Así cuando te cortas, te haces una herida y babea la sangre. Ese es venoso. Pero si te cortas un poco más profundo y vos ves que a chorro está saliendo, eso es arterial. Por eso es que en cuidado intensivo tiene que estar este paciente. Seguí nomás. Sí. Después, en Forres 2 es un sangrado reciente y el paciente requiere internación o control en sala normal. Y se divide en 2A, que se ve ahí un vaso visible. En después 2B se ve un coágulo. Y Sí. en el 2C que se ve una mancha blanca pigmentaria que son los puntos de hematina. Y después en el 3 que hay un lecho limpio en cubierta de fibrina y no hay señales de sangrado. Siguiente. Bueno, la anamnesis, el examen físico y el diagnóstico nos van a ayudar para establecer el volumen
de la pérdida sanguínea que está teniendo el paciente, la repercusión hemodinámica y el estado Un general ratito, que tiene Cami. el paciente. Un ratito, Cami, ¿puedes poner atrás un ratito? Esto es importante saber, por eso quiero que sepan esta clasificación. ¿Sabes por qué? Porque ahí te dice, te quiero explicar un poco lo que dice nomás ahí abajo. Forret 1A dice, recidiva el Las 90%. residuos. Es cierto lo que dice Camila, que tiene que estar este paciente en terapia, porque tiene 90% de recidiva. ¿Qué quiere decir? Sangró ahora en chorro y 90% de que te va a tener probabilidad de que te sangre otra vez. Entonces vos no podés estar tranquilo y dejarle nomás ahí. ¿Entendés? Por eso dice 90% tiene de recidiva. O sea, que va a volver a sangrar significa eso. En cambio, el otro tiene, ¿cuánto por ciento que no veo? 60. 60% de que va a volver a sangrar. Y así va disminuyendo. Eso no quería que tengan en cuenta. Sí. Y estos pacientes ingresan en terapia y ahí se le llama endoscopista y a veces se le hace ahí en terapia, nomás se le hace su clipado o su inyección de adrenalina, ¿verdad? Porque tiene que estar en un lugar donde se le pueda estabilizar rápido al paciente. Bueno, en la anamnesis, lo primero que tenemos que saber es la edad del paciente, ¿verdad? Porque si es un adulto joven o un mayor de 60 años, porque no es lo mismo un paciente joven que un paciente con más de 60 que tiene enfermedades concomitantes y que encima consume AINES o corticoides. Si es hombre o mujer, también, y el motivo de la consulta, que lo más común suele ser la hematemesis y la melena. Y en el antecedente de la enfermedad actual, si es una hematemesis, tenemos que saber cómo comenzó, el color, la cantidad, si hubo síntomas acompañantes, y saber todos los síntomas que presentó ese paciente, como dispepsia o pirosis, y si hubo una pérdida de peso. En los antecedentes remotos de la enfermedad actual, averiguar sobre episodios anteriores, si tuvo o no. En los antecedentes patológicos personales, si hay padecimientos cardiovasculares o reumáticos, o es un paciente cirrótico con ascitis o que está teniendo medicación con AINES o corticoides. Y en los hábitos personales, si consume alcohol o tabaco, y en los antecedentes patológicos familiares, si hay antecedentes de hipertensión o diabetes en la familia. Siguiente. Bueno, en el examen físico nos permite saber la evaluación general del paciente y cómo se encuentra. Si está teniendo una apariencia normal o tiene palidez de piel y mucosa, si tiene imposibilidad para sostenerse de pie, si está ansioso, con sudoración o la respiración superficial, si el pulso está acelerado o débil, si tiene taquicardia, hipotensión o confusión. Entonces, en la inspección lo que tenemos que ver es si el abdomen está normal, que puede ser de una causa ulcerosa o por gastritis. O si el abdomen está bombado, es cuando tiene una hipertensión por ascitis, y si la cicatriz umbilical está evertida o no. Muchas veces estos pacientes vienen con hemorragia nomás, muchas veces no le crea dolor, no hay dolor, ¿verdad? Entonces, hay veces que sí. Entonces, esto es importante, el examen físico, cómo luce el paciente, ¿verdad? Porque si vos ves que el paciente no puede sostenerse, está así pálido, sudoroso, taquicárdico, su pulso acelerado y con una hipotensión marcada, por ejemplo, de 70 a 40, ese paciente, y está confuso otra vez, ese paciente es grave. Por eso ustedes siempre tienen que guiarse. La medicina uno se da por los signos vitales, ¿sí?
uno no tiene que asustarse cuando le viene el paciente en mal estado. Y vos tenés que primeramente saber sus signos vitales para poder actuar con consecuencia, porque vos le tenés que reponer a ese paciente. ¿Qué significa? Ese paciente de 70 de presión, 70-40, con una frecuencia cardíaca de 125. Ese quiere decir, y con el antecedente de que perdió sangre, quiere decir que se está yendo ese paciente, está hipotensando. Entonces vos le tenés que reponer la volemia. Perdió sangre, volumen perdió. Entonces vos le reponés enviándole suero. Y no solamente un suero, 2 días se le coloca a estos pacientes y los 2 sueros a chorro para poder recuperarle. Mientras te da el tiempo para que vos pidas en banco de sangre. No es que el paciente ya está llegando ahí. Ojalá sea así, ya tenga todo preparado ahí su transfusión, ¿verdad? No. Primero es recuperarle con suero, cargarle con, a veces cuando no levanta se hace droga inotrópica como adrenalina, noradrenalina, entonces para poder levantar la presión. Porque vos necesitas suplir ese volumen de sangre que salió, ¿verdad? Obviamente suplir con líquido. Lo ideal es suplir con volúmenes de sangre verdadero otra vez. ¿Se entiende? Sí. Ahí nomás. Bueno. En la palpación no aporta datos de valor a no ser que sea un paciente con hipertensión portal o tumores palpables, y en este caso se debe palpar el hígado para saber el tamaño. En la percusión vamos a tener matidez si hay una hipertensión portal por cirrosis. Y en la auscultación los ruidos hidroaéreos van a estar normales o pueden estar aumentados en intensidad y frecuencia. Y en el examen regional se debe hacer, se debe examinar todo el abdomen y el retroperitoneo, y en especial en las zonas del hígado y el vaso. Y el examen general se debe examinar todos los aparatos y sistemas que puedan influir sobre la repercusión de esa hemorragia digestiva alta, y para saber si hay enfermedades que pueden alterar la coagulación o que puedan predisponer a un sangrado, como pueden ser las leucemias. Bueno, en los estudios complementarios tenemos que pedir un hemograma completo para saber cómo está la hemoglobina y el hematocrito en el caso de hemorragias. Tenemos que pedir electrolitos, la función renal, cómo está la urea y la creatinina, y la relación urea y creatinina mayor a 100 nos va a dar una probabilidad que está sucediendo un sangrado. Y acá la endoscopía, que es el estudio de elección para el diagnóstico de una hemorragia digestiva alta, y que nos va a permitir la visión directa de la lesión y si hay o no un sangrado activo, porque tiene una alta sensibilidad y especificidad en relación a la localización de la lesión. Y se recomienda una endoscopía temprana. Y ahí está, ¿sabes?, el cuadrito. Y ahí le dice, ¿verdad? Más que todo esto, es por eso que nosotros tenemos que saber hacer un diagnóstico y tener un diagnóstico presuntivo para poder actuar por consecuencia, como le dije, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, si diagnosticamos que tiene hematemesis, tiene melena, y le pedimos laboratorio, ponle que esté compensado el paciente. Le pedí laboratorio y tiene una anemia moderada, vamos a decirlo. Su mamá le va a retar porque rompió su vaso. De 8 o 9 por ahí, ¿verdad? Y para ver, el paciente está compensado. Entonces, directamente vos le envías, y si está en un servicio grande, una endoscopía digestiva alta, ¿verdad? Entonces vos ya vas a entrar, el endoscopista va a entrar con su equipo y va a mirar y va a tener esta visión y va a tener esta clasificación. Ah, no, esto es un sangrado en napa, ¿verdad? Babeante, ya voy a tratar. Con la endoscopía digestiva alta voy a hacer diagnóstico y tratamiento. Sí, por eso dice ahí, identificada la lesión, se puede lograr la hemostasia aguda y por ende prevenir hemorragias recurrentes. Acuérdense que tienen recidiva, entonces entre el endoscopista, ve que es, por ejemplo, una, qué sé yo, una úlcera que está sangrando, entonces le inyecta adrenalina.
ve que varices esofágica, ¿verdad? Entonces ya ya le hace una ligadura, ¿sí? O, qué sé yo, ¿verdad? Empieza a instalarle ahí lo que ellos hacen, ¿verdad? La ligadura, adrenalina, hay otras drogas que ahora no me viene el nombre, ¿verdad? Entonces se identifica y se trata ya la lesión. Y el paciente ya pasa a sala para compensar esa anemia que tiene. Entonces, si tiene una hemoglobina de 8, entonces vuelve a alzar a 10, 11 y después ya se va de alta, ¿verdad? Ya tiene con su tratamiento endoscópico. Y seguimiento después posterior, ¿verdad? Control. Siguiente. Y ahí terminó. Bueno, excelente. Muy buena la presentación. Muy bueno. Esta parte da gusto. No entre nomás en tratamiento porque no le compete todavía a ustedes, ¿verdad? Diagnosticar, quiero que sepan bien, ¿verdad? Síntoma cardinal de la hemorragia digestiva alta, hematemesis, melena y hematoquesia. ¿Sí? La única manera donde vos podés y te puede confundir, porque ¿sabes por qué sabes por qué le puede confundir? Porque la hemorragia digestiva baja, cuando van a ver que tiene su síntoma cardinal la rectorragia y la hematoquesia, ¿sí? Entonces, si vos tenés hematemesis y ves que tenés rectorragia, no voy a pensar que esté sangrando tu úlcera y tu divertículo también. Demasiado mala pata tenés que tener, ¿verdad? Que estén sangrando los dos al mismo tiempo. Entonces yo digo, ¿pero por qué tiene rectorragia? Sentido común. Y tiene hematemesis. O sea, probablemente sea alta, pero está sangrando demasiado este paciente, por eso no le da tiempo de digerir al tubo digestivo y sale como rectorragia y no como melena. ¿Se entiende? Por eso nomás. Porque por ahí sea una clasificación de Forre 1A, un sangrado a chorro, y entonces no le da tiempo de digerir. Es arterial. Le llama al endoscopista que le haga una EDA y no una colono. ¿Entienden? Bueno, un ratito ahí. Un ratito en... Seguimos. Hola. Seguimos. ¿Sí? ¿Sí ve la presentación? Sí. Bueno, seguimos. Discussão de caso, paciente sexo feminino, 59 anos, casada procedente de KH Sul. Comerciante,
E vamos ao caso. Motivo da consulta é epigastralgia e milena. Como já dissemos, a melena é a heces com sangue digerida. Dados aportados por el paciente merecem fé. A paciente refere de que 6 dias antes de sua consulta se percapta de um cambio de coloração de las heces, volviendo-se hasta negruzca, em 5 a 6 oportunidades em total, em um total de 48 horas. Antes refere, además, dolor epigástrico. No, dice un 48 cambio horas de antes. ese volviéndose esta negruzca en 5 a 6 oportunidades en total. Punto. 48 horas antes del ingreso. Perdón, antes, 48 horas antes refiere además, dice. Assim mesmo, perdão. Refere, además, dolor epigástrico com começo insidioso de moderada intensidade, tipo puntada, que acalma com a ingestão de comidas ou panificadas. Então, solamente acá onde eu destaquei, a parte de calma, perdão, que se refere calma, que se acalma o dolor com a ingesta, já se pode deduzir que é uma úlcera, que é justamente Claro. dos sintomas. ¿Viste? ¿Vieron que le dice? Usted le tienen que preguntar si ese es su dolor, calma o no calma con la ingesta de comida. Señora, tu dolor que tenés en el epigastrio, cuando vos comes una comida o cuando te alejas, cuando dejas de comer mucho tiempo, sentís el dolor. Sí, cuando ya pasan muchas horas que no estoy comiendo, me duele. Y después cuando comes algo, una galleta, un pan ahí, o cuando comes algo, te calma. Sí, ahí parece que me descansa, te dice el paciente. Seguí nomás. Antecedentes remotos de la enfermedad refere dolor esporadicamente em el epigástrico desde hace um ano, que aparece a la madrugada e melhora com el desayuno, para logo reaparecer em meio de la mañana e melhorar el almoço. E logo desaparece por um tempo. Então, se acá temos lá esporádico, ou seja, tem uma periodicidade e um ritmo, que acá se habla de ritmo. Melhora com desayuno, vuelve a doler, depois com a comida outra vez passa, e assim vai tendo um ritmo de como ocorre a enfermidade. Então, se acá temos tanto a periodicidade quanto o ritmo de la úlcera. Antecedentes patológicos, não há hipertensão, não há diabetes, não há asmática, não há alergia e refere ingestão crônica de diclofenaco por dolores articulares. Então, se acá o diclofenaco também já é de los agravantes para ter a úlcera. Antecedentes patológicos familiares, padres falecidos e não se conhece, não conhece a causa. E como digo, los AINES es uno de los motivos para desarrollar las úlceras. Camilo, ¿quieres seguir? ¿O yo sigo? Sí. Bueno, los hábitos fisiológicos alimentarios son buenos en calidad y cantidad. Refiere acidez permanente desde hace 2 años. Urinarios en todo normal, defecatorios normales hasta la aparición de la melena. Y ginecológicos, hay menopausia desde hace 3 años, 4 hijos sanos y de parto normal. El aspecto general y los signos vitales. Bueno, esta paciente de sexo femenino, lúcida, colaboradora, adopta yo no encontré que era DDAI. Decúbito dorsal activo indiferente. Cierto. Decúbito dorsal activo indiferente. Llama la atención la palidez cutáneo mucosa. Impresiona ser portadora de una afección aguda. Y en los signos vitales, la presión arterial es 160,
El pulso 102 por minuto, la frecuencia respiratoria 24 por minuto y la temperatura axilar 37,4. Bueno, aquí, doctor, solamente para completar, la relación de la palidez cutánea y de la mucosa ya se puede indicar una anemia, algunos signos de anemia justamente por la pérdida de sangre por la úlcera, de la hemorragia digestiva alta. Así mismo. El abdomen, la inspección está abombado, es simétrico, cicatriz umbilical normal y distribución pilosa normal. La palpación es blando, depresible, levemente doloroso en epigástrico, no hay visceromegalias. Y la percusión y la auscultación están normales. El tacto vaginal, el introito amplio, temperatura conservada, el cuello de orificio transversal, no signo de Frankel. Acá no hay signo de Frankel, pero yo busqué que este signo, en este signo se presenta fiebre, también hay secreción purulenta y la hipertermia vaginal y el cervix doloroso. No se palpan tumoraciones. Y en el tacto rectal, el esfínter de tonismo conservado, hay mucosa rectal lisa y no hay dolor en el fondo de saco de Douglas. Y se retira heces de color negruzco con el guante. O sea que acá ya se presenta la melena. Sí. Bueno, en el aparato cardiovascular, el pulso 104 por minuto está isócrono y sincrónico, no hay soplos ni galopes. En el aparato respiratorio, semiológicamente normales. Y las pielifaneras, palidez, como ya vimos, en el cutáneo mucosa. Y los restos normales. El diagnóstico, una úlcera. O sea, es una hemorragia digestiva Digestiva alta, alta por, grave. por probable, o sea, por Una úlcera gastrodental. ¿Por qué? Porque tiene dolor, tiene melena y tiene vamos a decirle, su dolor tiene ritmo y periodicidad. Entonces, por eso pensamos en una úlcera, ¿sí? Si no tenía dolor, por eso le dije, hay veces que la hemorragia digestiva alta y baja no cursan con dolor. Entonces, por eso vamos a pensar en otras causas, por ejemplo, una varices esofágica, por ejemplo, o un síndrome Mayory-Way, o otra cosa que no sea úlcera. Probablemente este es úlcera porque le duele, ¿sí? Su hemorragia Doctor, digestiva alta. ¿y ¿sí? si puede Probablemente sea entre leve a moderada. Grave no creo porque Sí. no dice que tiene confusión, pérdida de conocimiento. O sea, sí tiene una presión, un pulso de 104 que trata de compensar esa hipotensión que tiene, ¿verdad? O sea, esa anemia. Acuérdense que en la anemia hay taquicardia. Los pacientes que son anémicos siempre tienen taquicardia. ¿Estamos? Así mismo. Y justamente por los síntomas tiene como presumir si es moderada o grave, pero porque se presenta está más tendencioso para ser moderada que grave. Y Sí. justamente O sea, la por no, moderada y por la no grave ya se presentar... puede saber. Sí, Por la Carmen. endoscopía, doctor. ¿Cómo? Solamente con la endoscopía vamos a saber si es una moderada o una grave o... No. La endoscopía digestiva alta no te dice si es grave o no. A vos lo que te dice si es leve, moderada o grave es tu estado hemodinámico del paciente y tus signos vitales. Acuérdate que tenías 180 andate por atrás, tus signos vitales. Creo que decía, ahí está. Creo que acá mismo la presión... Ahí está. Ya Acá, pasamos No, ya. ¿dónde está la presión arterial? La El 100 por pulso. 60. Porque es una presión baja
com uma Sim, frequência acá está. cardíaca maior que 100. Claro, 160, ¿sí? Con una frecuencia de 100, 102, dice, ¿verdad? Frecuencia cardíaca. Entonces, probablemente esta sea una moderada, ni leve ni grave. La grave sería ya cuando tu sistólica es por debajo de 90, ¿sí? Sí. Entonces, Doutor, e também por não relatar acá que tem vômito com sangue, solamente melena. claro, sí, claro, una anemia de que sangra el paciente sangra, ¿verdad? De Sí, por ahí puede ser que esté compensado, por eso tiene eso y no, pues si no te iba a hablar que el paciente tiene mareos, pérdida de conocimiento, ¿sí? Confusión, ¿verdad? Pues esos son signos de gravedad. Está taquicárdico, pero tampoco es exagerado su frecuencia cardíaca, o sea, está compensado de paciente. Este paciente directo va a sala, ¿sí? Directo va a sí. sala porque se le puede compensar tranquilamente. Pero si vos te entra un paciente, cambia el panorama si te dice signo vital, presión arterial de 70-40, frecuencia cardíaca de 125 y frecuencia respiratoria de 28-30. Ahí maquilombo, ahí ya tu paciente te está chocando. Un show hipovolémico está teniendo. Por eso, Camila, la endoscopía te va a decir el diagnóstico y te va a hacer tratamiento. No te va a decir si está grave o leve tu paciente. Vos tenés que saber, vos. Ah, no, gente, este paciente no está para tratarle acá en sala. Le enviamos a UTI, a unidad de terapia intensiva. ¿Y por qué le vas a enviar? Y mira, su frecuencia respiratoria es 31, está taquimneico, está con taquicardia, 125, 130, está con una presión arterial, una hipotensión de 70-40. Ese tiene que estar monitorizado. Está hemodinámicamente inestable tu paciente. Y mira, está sangrando. Tiene una hematemesis franca y tiene melena. ¿Entienden? Este está grave. O si es una hemorragia digestiva baja, tiene una rectorragia, está sangrando. Está tirando coágulo. Cada vez que sangra, salen miles de coágulos. O sea, eso es lo que a vos te va a decir si tu paciente es grave. Los signos vitales te va a decir. Por eso, esta es una pregunta de exámenes. ¿Sí? Los signos vitales primeramente. Porque el paciente te va a venir. Ustedes tienen que saber. El único que le va a decir el paciente es sangró. El familiar te va a decir sangró. Le encontramos sangrando. Y ustedes tienen que saber dónde. Sangró por la boca, sangró por el ano, por la nariz, por dónde. Y cómo más o menos sangró. Y bueno, vomitó sangre. Y cómo, un vaso, dos vasos. No, llenó un recipiente. Bueno, licenciada, los signos vitales me puede decir. Doctor, 80-40 su presión, frecuencia cardíaca de 120. Este es un paciente que dice que está grave, este paciente. Si yo estoy macaneando, ese paciente va a morir. Está en un show hipovolémico. ¿Entienden? Eso es lo que usted le tiene que decir. Si el paciente te entra, te dice, le traemos a mi papá, le está trayendo así en su brazo y te baja en tu camilla. El señor, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Te dice, ni él pilla lo que pasa. Pero si te dice, por ejemplo, Fabricio, doctor, le estoy trayendo a mi papá, ¿qué tal, señor? ¿Cómo está? Bien estoy. Y sangré un poquito, me fui de cuerpo con sangre y vomité un poquito de sangre también. Pero bien, ¿te mareas? No me mareo. Se puede hablar con él. Ahí cambia el panorama. Es un paciente leve. No pasa nada. Y, licenciada, tómale los signos vitales. Doctora, 130, 80 su presión, frecuencia de 80. Es un paciente leve que se puede tratar ahí. E inclusive, si su hemoglobina viene bien, le enviamos a su casa con medida. Porque los sangrados, ya sea diverticular o ulceroso, paran de sangrar. Porque coagula, pues. Por eso es coágulo adherido. El coágulo que tiene se adhiere a ese vaso que sangró. ¿Entienden? Acuérdense que tenemos plaqueta, tenemos factores de la coagulación que ayudan bastante. ¿Se entiende esa parte? Sí, doctor, se entiende. Entonces, la hemorragia, para que vos digas, esta es una hemorragia digestiva leve, moderada o grave, es los signos vitales de tu paciente.
y por ende va a tener una palidez cutáneo mucosa ahí, ¿verdad? Más con tus signos vitales que ya dijimos. Perfeito, doutor. E por acá terminamos. Bueno, si no hay más preguntas, yo voy a continuar con mi previa. Entonces vine por ustedes nomás para poder enseñarles. Yo continúo. Mañana es fecha feliz. Desde el sábado ya que estoy haciendo previa. Que bueno. Su cumpleaños, doctor. Mañana. Qué gran. Sí. Felicidades, doctor. Felicidades, doctor. Adelantado. Mañana recién. Mañana vamos a dar Mañana felicidades. una entonces. videoconferencia, no sé. No, y así estamos. Bueno, que pasen súper bien. Cuídense. Gracias, Estudien. doctor. Cualquier cosita en el grupo estamos. ¿Cuándo es el examen? Y ¿Cuánto no todavía en sé. julio? El 26 de julio recién. Ah, tenemos todavía tiempo. A Sí. full. Dale. Así mismo. Quedamos así. Gracias, Cuídense. doctor. Chao, Chao, chao. chao. Nos vemos. Gracias, doctor. Pongan presente, no se olviden. presente. Gracias, doctor. Espero mi regalo el otro lunes. Eu vou levar um regalo de Brasil, doutor. Dale, chao, chao. Quando volver.